Hola hermanos, del día de hoy, 11 de octubre del 2021. Sí, es lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos una memoria muy linda, la del Papa Bueno. Así se le conocía, ¿no? A Angelo Giuseppe Roncalli, San Juan 23. Padre, pero ¿por qué lo celebramos el 11 de octubre? Me dirá alguno de ustedes, si él murió en junio, no en octubre. Porque un 11 de octubre de 1962 comenzó la obra magna de San Juan 23, el Concilio Vaticano II, que aunque no lo terminó él, que aunque, vamos, la impronta se la dejó él, ¿no? Entonces por eso se celebra el 11 de octubre. Él nace un 25 de noviembre de 1881 en Sotoilmonte, allá en la provincia de Bérgamo, en la diócesis de Bérgamo. Fíjense que fue bautizado el mismo día de su nacimiento. Hay aquí algunos que ahí están esperando a que la criatura será que va a tener 15 años para bautizarlo. No, hombre, ¿qué pasa? Hay que bautizar inmediatamente. Él era el cuarto de 3 hermanos. Era muy inteligente, ¿eh? Era muy, muy inteligente. Pues con mucho sacrificio, la ayuda de un tío, el sacrificio de su familia, logra estudiar, va al seminario, alrededor de 1892 ingresa al seminario ahí en Bérgamo y luego consigue una beca para irse al Pontificio Seminario Romano, que fíjense que realmente es la academia, se le llama hoy en día, que es donde se forman los que serán luego nuncios. O sea, hizo hasta segundo año de teología ahí en Bérgamo y luego es trasladado, como les digo, a Roma. Ahí será ordenado en la Piazza del Popolo, no en la Piazza del Popolo, en una de las iglesitas, que ahí hay dos iglesitas que son igualitas, y entonces Santa María y Monte Santo, ahí fue ordenado el sacerdote en 1905. Bueno, perdón, en 1904, el 10 de agosto de 1904. Luego ya en 1905 regresa a Bérgamo, el obispo, el Monseñor Tedeschi, lo nombra secretario suyo y ahí va a estar con él hasta 1914. Mientras tanto era profesor de historia, como lo ven desde allá, ven que algún profesor de historia alcanza a llegar a ser papa, era profesor de patrología, en fin. Luego, bueno, pasa mucho tiempo ahí en el seminario. En 1919 es nombrado director espiritual del seminario. En 1921 el Papa Benedicto XV le dice, muchachito, véngase para acá, y lo lleva a Roma. Fíjense lo que lo nombra presidente de lo que se llama la promoción de la evangelización, o sea, de la propaganda fide. Hoy en día sería eso más o menos lo que llamamos pues las obras misionales pontificias. No se llamaba así, pero eso es más o menos lo que toca. Y luego, fíjense, en 1925 el Papa lo destina como, no como delegado apostólico, eso va a ser más adelante, lo envía a Bulgaria, a Sofía, ahí será nombrado luego delegado apostólico. Eso pues significará que tienen que nombrarlo obispo y así que es ordenado obispo, y luego fíjense, estará ahí como también nuncio en Turquía y en Grecia, justo en el momento en el que empieza la Segunda Guerra Mundial. Y él se portó, salvó a cualquier cantidad de judíos, una cosa extraordinaria. Su trabajo es reconocido por todos, tanto los ortodoxos, los musulmanes, lo respetaban porque era un hombre de bien. Y el Papa Pío XII lo nombra, fíjense, nuncio en París en 1944. No es un movimiento cualquiera, ¿eh? O sea, lo coloca en una de las ciudades clave para, llamémoslo así, el nacimiento de la nueva Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso él hará muchos contactos, hará tantísimo bien. Miren, logra unir ahí en su casa, en la Nunciatura, al embajador de Estados Unidos con el embajador de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Es decir, él va abriendo un camino precioso. Luego, en 1953, el Papa Pío XII, en enero de 1953, lo crea como cardenal y el 25 de enero lo nombra patriarca en Venecia. Y entonces él, el hombre feliz de la vida, volvía a la vida pastoral, dijo. Hizo un trabajo extraordinario cerca de la gente, visitando las parroquias, pero bueno, el destino era otro. En 1958, una vez muerto, Pío XII, pues a él lo nombran papa y adopta el nombre de Juan XXIII. No tengo el tiempo para contarles por qué se puso Juan XXIII realmente. Es un asunto que tiene que ver con la historia. Y ya sabemos, durante 5 años le cambió el rostro a la iglesia, le abrió las puertas, las ventanas para que entrara el aire del Espíritu Santo. De hecho, les voy a proponer que hagamos una oración de Juan 23 al Espíritu Santo al final. Bueno, como saben, él muere en junio de 1962.
porque es el día después de Pentecostés, lo que hoy en día llamaríamos el Día de Santa María, Madre de la Iglesia. No existía, esa es una fiesta que ha instituido el Papa Francisco, pero muere el 3 de junio de 1963. Había anunciado el Concilio Vaticano II, ¿no? Ya saben que fue una cosa preciosa, no el concilio únicamente, sino la manera. Y luego sus encíclicas no doctrinales, de doctrina social de la Iglesia, algunos tendrían que leerlas, la Mater et Magistra, la Pacem in Terris, que la Iglesia no meta sus narices en las cosas. A ver, lean, para que se den cuenta por qué hacemos lo que hacemos. En el año 2000, para el jubileo, me acuerdo porque yo estaba ahí, fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II, y también estuve, la gracia del Señor me permitió estar en el 2014, cuando fue canonizado por el Papa Francisco. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer la carta a los romanos. Vamos a leer la carta a los romanos durante las próximas 4 semanas. ¿Ok? Fíjense, o sea, nos va a acompañar un buen rato como primera lectura. Romanos 1, del 1 al 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras se refiere a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David, y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz en Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo no conoce Roma. Ok, esta carta la escribe como preparando, yo siempre les digo que es como una tarjetita de presentación, solo que es, miren, es una carta increíblemente madura, no es una carta, llamémosle la teología más alta, difícil esto, ¿no? Pero de Pablo está en la carta a los romanos. O sea, Pablo se está presentando y por eso dice, miren, siervo de Cristo Jesús. Yo he sido llamado para ser apóstol, elegido por él para proclamar su evangelio. Ahí empieza. Pero luego empieza a hablar de Cristo. Y como en la comunidad de Roma había algunos que eran de origen judío, habla de que este Cristo, este Mesías, ha sido anunciado por los profetas. O sea, Pablo hace entender, ok, no hay una ruptura, sino hay una continuidad y una plenitud en Cristo. Y por eso lo dice, ¿ya? Y lo dice tan lindo, ¿no? Porque Dios ha manifestado su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo apenas lleva un par de versículos y va directo al clavo. No se anda por las nubes. Pablo va a lo esencial. A este Cristo que proclamamos es al mismo que él que ha resucitado de entre los muertos. Y fíjense, les dice, la cartita va dirigida a ustedes, romanos, que a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad. Qué belleza, ¿no? No, esas son locuras de la iglesia. No. Los santos de al lado, dice el Papa Francisco, ¿no? Somos llamados a la santidad. Esa es nuestra vocación. ¿Cómo se alcanza eso? Ay, Dios mío. Leamos el Evangelio. Pongamos a Cristo en el centro. Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Volvemos al tema de las señales. ¿Se recuerdan ustedes el viernes pasado? O sea, Jesús está combatiendo, si lo quieren, esta noción judía. La carta a los romanos lo va a decir, ¿no? Perdón, la primera carta a los corintios, discúlpenme. Cuando habla de que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Y bueno, ya sabemos cuál es la sabiduría y cuál es la señal. Pero aquí, nótenlo. Jesús se compara en este caso con la señal de Jonás. No está hablando de lo de los 3 días en la ballena, ¿eh? No. Eso lo dirá Mateo, pero Lucas no lo dice. Aquí es que Jonás, que es un mal profeta, ¿se acuerdan que lo hemos leído la semana pasada? Logró la conversión de los ninivitas. Ay, no le prestan atención al Señor Jesús, que tiene señales, que no es un profetía cualquiera, que es el mismísimo Dios. Igual que en el caso de Salomón, fíjense los ejemplos que pone, porque Salomón
perdónenme, al final fue un mal rey, ¿no? Al final cometió los errores porque no es que Salomón como David se convirtió. David se convirtió, pero Salomón no. Salomón más bien, su infidelidad va a provocar la ruptura del reino. Entonces Jesús está comparándose, cuidado, porque si estos que eran malos, Jonás que es mal profeta, Salomón que termina siendo mal rey por culpa de las concubinas, ajá, y si la gente buscaba a Salomón, y si los ninivitas se convirtieron, ¿y quién es usted para no ver que está viendo el punto máximo de la voluntad de Dios, que es la encarnación de su Hijo, que es el mismísimo Dios entre nosotros? O sea, ese es un llamado a la conversión, ¿no? Por la vía, insisto, un poco negativa, por la comparación, por los muy malos, si lo quieren así, de entre los que han sido elegidos también. Usted y yo tenemos que convertirnos. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo para ello. Hagamos esta oración que les digo, es del Papa San Juan 23. Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús comenzó en mí. Mortifica en mí la presunción natural. Quiero ser sencillo, lleno de amor a Dios y constantemente generoso. Que ninguna fuerza humana me impida hacer honor a mi vocación cristiana. Que ningún interés por descuido mío vaya contra la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en mí los espacios infinitos del amor. Que la efusión de tu espíritu de amor venga sobre mí, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Juan 23, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Hey, feliz lunes para todos.